Buenos días, soy la alumna Salma Yesenia Contreras Arazúa del grupo Quinto de Electrónica Matutina y en este video voy a explicar la práctica número 4 de la unidad 3 de la materia Implementa circuitos con microcontroladores impartida por el ingeniero Jorge Silva de la Cruz. Comenzando con el nombre del proyecto, Control Velocidad de un motor PWM. La descripción es que vamos a controlar la velocidad de un motor VDC con PWM con un circuito integrado L293B o L293D. Vamos a utilizar la técnica de modulación por ancho de pulso y vamos a emplear un circuito integrado L293 como interfase de potencia. Además de esto, vamos a tener una sección de 4 botones pulsadores normalmente abiertos que van a ser aplicados para ciertas configuraciones, ciertas instrucciones, cierto funcionamiento que más adelante explicaré. Comenzamos declarando las variables char y nimod, que va a empezar en 0, y senpro, que es el sensor de protección, que también va a empezar en 0, y inicializamos la variable auxiliar duty1, que es la duración del ciclo. Comenzamos con el void9, el Ansel, configuramos todos los pines de entradas y salidas como digitales, Ansel H, tomamos de 0 a 2.5 como 0 lógico y de 3.5 a 5 como 1 lógico. Inicializamos puerto A, B y C y configuramos puerto A como entrada, el puerto B lo configuramos como entrada y salida y el puerto C como salida. Después vamos a colocar la instrucción que va a hacer funcionar el motor, en este caso en contra de las manecillas del reloj. Podemos también colocar lo que sea a favor de las manecillas del reloj, todo dependiendo de cuál coloquemos. Después inicializamos la función PWM y le damos PWM en 1000 revoluciones. Después aplicamos un ciclo infinito y comenzamos con el if, que básicamente nos dice que el sensor esté desactivado, que el sensor esté en 0. Todo lo que está abajo va a funcionar si el sensor está en 0. Entonces, comenzamos con que nos va a preguntar, bueno, más bien es una condición, que si el botón que está en el bit 0 del puerto A está, que es con un tiempo antirrebote de 100 milisegundos, si está en 0 activo, va a realizárselo debajo, pero para que eso se realice también tiene que estar el botón que está en el puerto A igual con antirrebote de 100, que esté en uno lógico, que sea desactivado, que es decir que no lo estemos presionando. Si estas dos cosas se cumplen, vamos a tener activada la variable inimod, que es básicamente que el ciclo se va a incrementar a 100, o sea, el ciclo va a empezar en 0 y cuando nosotros hagamos esto, el inimod va a estar en 1 y va a estar el ciclo en 10, o sea, va a estar en lo mínimo y va a estar funcionando así. Después, nosotros ahora hacemos lo mismo, pero al revés, en este caso para el paro. El anterior era para iniciar el motor, que en este caso lo vamos a iniciar en 10%, y aquí lo vamos a detener. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso primero nos pregunta si tenemos el botón que tenemos en el bit 1 del puerto A, lo tenemos en 0, y si tenemos el botón que tenemos en el bit 0 del puerto A lo tenemos en 1, va a ejecutarse el paro, que básicamente el inimod se va a mandar a 0 y el duty también se va a mandar a 0, se va a detener. Después tenemos que, si presionamos el botón en el bit 2 del puerto A, lo tenemos en 0, se va a activar el sensor de protección, entonces por consiguiente se va a mandar todo a 0 y se va a colocar un 1 en sensor de protección y se va a crear una especie de candado. Entonces, aunque nosotros queramos iniciar nuevamente el motor, ya no se va a poder porque vamos a tener un candado. ¿Cómo desactivamos ese candado? Con el reset. El reset lo tenemos en el bit 3 del puerto A. Cuando lo presionemos se va a mandar un 0 al sensor y ya podremos nuevamente iniciar el motor. Aquí es donde vamos a controlar la velocidad del motor mediante el PWM y esto primero
Lo tenemos en que si la variable inimod está en 1, es decir que si tenemos activado el inimod y el motor está funcionando en 10, podemos hacer el incremento y el decremento de la velocidad. Primero nos pregunta si el botón conectado en este caso RB5 es presionado o no. Entonces si lo presionamos, básicamente va a darle un delay de 1 milisegundo y va a incrementar la duración del ciclo. En este caso va a ir incrementando, primero está en 10, después va a estar en 20, luego 40 y luego 80 y así incrementando. Lo mismo, pero en este caso va a verificar si el RB6 es presionado o no, y si es así va a ir disminuyendo igual. Si está en 80 lo va a disminuir a 40, luego 20, luego 10. Entonces verificamos que tenemos activado en librería botón y damos en compilar para comprobar que todo esté correcto, y vamos a ver la simulación en Proteus. Primero tenemos aquí los 4 botones que mencioné antes, que son con los que vamos a hacer las diferentes cosas, y aquí tenemos los 2 botones de incremento y decremento. Aquí tenemos el motor y tenemos el circuito integrado L293D. En esta terminal tenemos conectado el osciloscopio para poder ver bien el ancho de pulso y que así podamos entender un poco mejor la práctica. Entonces le damos play a la simulación y de este lado nos va a aparecer nuestro osciloscopio. En caso de que no aparezca, bueno, aquí apareció, y lo vamos a poner aquí en una esquina para que podamos ver tanto el motor como los botones. Primero vemos que tenemos el motor detenido, por lo tanto no tenemos nada aquí. Cuando nosotros activemos Inimod va a iniciar en un 10%, entonces el pulso va a ser muy pequeño. Podemos ver que tenemos muy delgado, entonces vamos a darle el primer aumento. Aquí ya va a ir abriéndose más se va a ir abriendo más, se va a ir haciendo más grande, y así conforme lo vayamos abriendo se va haciendo más grande y por ende va aumentando la velocidad, que ahí se ve un poco lento por el grabado de la pantalla y por el Proteus abierto, pero vemos que va aumentando la velocidad y vemos que va abriéndose el pulso hasta que ya lo tenemos en un nivel muy alto. Entonces se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, y después lo vamos decrementando, se va cerrando y por ende va disminuyendo la velocidad. Vamos a darle en detener para que veamos que se detiene todo, y lo volvemos a iniciar. Vamos a comprobar el funcionamiento del sensor de protección, que en este caso físicamente sería el equivalente a que se nos caliente. Entonces simplemente con presionar esto detenemos todo el proceso. Le damos en sensor de protección, se detiene todo, y cuando nosotros queramos volver a iniciarlo no nos va a dejar porque es una especie de candado. Vemos que le damos en init y no funciona nuevamente hasta que le damos en reset y nuevamente inicia en 10%, y así lo podemos ir aumentando y disminuyendo. Esa ha sido toda la explicación de la práctica. Muchas gracias por su atención.